Epiplones. ¿Por qué dijimos que hay una trascavidad de los epiplones? Porque es una cavidad que se encuentra detrás de estas formaciones. Epiplón dijimos que es una formación de peritoneo que une un órgano con otro, en este caso estómago con hígado, llamado epiplón menor. Este es importante, tiene dos pedículos, el epiplón menor que contiene el pedículo de la curvatura menor del estómago y el pedículo hepático en su borde libre. Tiene tres bordes, entonces un borde libre donde está el pedículo hepático, un borde hepático y un borde gástrico. Y el epiplón mayor, que va de la curvatura mayor del estómago, desciende hasta casi la pelvis y luego vuelve a ascender hasta el colon transverso, epiplón gastrocólico o epiplón mayor. Si nosotros seccionamos con un plano sagital, vamos a ver esto, el hígado cortado, y vamos a ver el epiplón gastrohepático. Aquí vemos el mesocolon transverso, aquí vemos el mesenterio en el intestino delgado, mesocolon transverso. Esta es la región supramesocólica y aquí vamos a encontrar una cavidad que es esta que vemos aquí, que tiene por delante al epiplón menor, el estómago, el epiplón mayor, tienen como piso el mesocolon transverso y por detrás está la pared abdominal posterior o el peritoneo parietal posterior. Esta pequeña cavidad es lo que llamamos cavidad peritoneal menor o trascavidad de los epiplones. ¿Por qué? Porque aquí están los epiplones. También existe un epiplón que une el estómago al vaso, que se llama epiplón gastroesplénico, y un que viene de este órgano y va al vaso, que está aquí. Ubíquense, están donde ustedes están mirando. Y este es el páncreas, que también tiene otro epiplón que sale del páncreas y se une también al vaso, epiplón pancreático esplénico. Y así se cierra esta cavidad, dejando aquí, como ustedes ven, una entrada. Y es esta entrada que se hace por aquí. Esta entrada es lo que ya citamos anteriormente, llamada hiato de Winslow, que está formada por el pedículo hepático por delante, por detrás la vena cava, la primera porción del duodeno por debajo y por arriba el hígado, más específicamente el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Ahí vemos, esta es la cavidad peritoneal mayor, esta, todo lo que vemos ahí. Y aquí el hiato de Winslow, por delante el pedículo hepático, por detrás la cava, ahí el hiato de Winslow deja entrar a la cavidad peritoneal menor o trascavidad de los epiplones. Aquí vemos el epiplón menor, que tiene al pedículo hepático en su borde libre, el estómago, el epiplón gastroesplénico, por donde corren también unos vasos que van de la arteria esplénica a la curvatura mayor del estómago, los vasos cortos, y por donde corren los vasos esplénicos, que es el epiplón pancreático esplénico. Esto cierra por el lado izquierdo la trascavidad de los epiplones. La única entrada es el hiato de Winslow. Aquí vemos de nuevo la trascavidad de los epiplones y aquí el hiato de Winslow, que cava inferior por detrás, pedículo hepático por delante. Primera porción del duodeno por debajo. Esto es la trascavidad de los epiplones. Tiene por detrás al páncreas y el peritoneo parietal posterior que está sobre el páncreas, ya que el páncreas, así como los riñones, como las suprarrenales, como los grandes vasos, aorta y cava inferior, son retroperitoneales. Entre la entrada, un pseudoorificio también formado por unos pliegues hechos por la arteria hepática común y la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, se produce un pequeño espacio llamado vestíbulo de la trascavidad de los epiplones. Y por ese orificio que forman ambas arterias con sus pliegues, llamado foramen burso omentalis, foramen de la bolsa de los omentos, que está un poquito más adentro de la entrada verdadera, que es el hiato de Winslow, y ahí se penetra a la parte más importante de la trascavidad de los epiplones. Ahí está introduciendo, el cirujano introduce el dedo por detrás del pedículo hepático en el hiato de Winslow, aquí, y mete el dedo y puede entrar
así a la trascavidad de los epiplones. Otra forma de llegar a la trascavidad de los epiplones es cortando aquí el epiplón menor o levantando y cortando aquí el epiplón mayor, o bien entrando por su piso cortando el mesocolon transverso. Aquí está, cortamos el epiplón menor. Aquí está el otro orificio que dijimos, el foramen bursomentalis. Aquí tenemos la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Y aquí tenemos la hepática, que son las que con sus pliegues peritoneales forman otro orificio, el foramen bursomentalis. Está más adentro porque aquí está el hiato de Winslow. Esto es, levantando el estómago y entrando en el epiplón gastrocólico, vemos la trascavidad de los epiplones. Aquí el foramen bursomentalis. Aquí el hiato de Winslow, fíjense en la flecha que entra aquí. Aquí tenemos la pared abdominal posterior y el peritoneo parietal posterior que tapiza el estómago, el duodeno que está aquí, acá la suprarrenal, el riñón izquierdo. Podemos ver aquí ya, extirpado el epiplón menor, encontramos la región celíaca formada a la derecha por la vena cava inferior, a la izquierda por la izquierda de la aorta. En la pared posterior tenemos a la aorta y el tronco celíaco, por eso se llama región celíaca. Por debajo tenemos al estómago y por arriba tenemos al hígado. Por delante tenemos el epiplón menor y el hígado otra vez que desciende sobre la cara anterior del estómago. El estómago. ¿Qué es el estómago? El estómago es una dilatación del tubo gastrointestinal que continúa al esófago después de un orificio llamado cardias. Se encuentra en la región subhepática, en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, por dentro del vaso, por delante de la trascavidad de los epiplones, por detrás del hígado y de la cara posterior de la pared abdominal anterior. Tiene una porción vertical, una porción horizontal. Tiene dos caras, una anterior y una posterior. La porción vertical se comporta de esta manera, tiene una sobreelevación llamada fundus, tiene el cuerpo y donde se une con la porción horizontal, que se llama incisura angularis, es el límite entre el cuerpo y lo que llamamos antro gástrico. Es ahí. Porción vertical, porción horizontal. Aquí se llama incisura angularis y esto el ángulo de His, formado por el borde izquierdo del esófago y la tuberosidad mayor o fundus gástrico. Ángulo de His. Importante en las enfermedades de hernias del hiato, que es donde se pierde este ángulo, y la enfermedad por reflujo, porque cuando no hay este ángulo, no está este pliegue mucoso que vemos aquí, nos cierra el estómago, es decir, nos cierra la entrada del esófago y se produce el reflujo gastroesofágico. Aquí tenemos el antro y un orificio donde sí existe un verdadero esfínter que se llama píloro. Este es el píloro que da paso y comienzo al duodeno. En su primera porción, esta primera porción que es móvil, llamado bulbo duodenal, y una porción fija que viene ya en la segunda mitad de la primera porción. Termina en esta parte que se llama rodilla superior del duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Bien, entonces el estómago, un órgano músculo membranoso, tenemos aquí el cardias, el ángulo de His, esta válvula mucosa que se llama válvula de von Gubarov, el fundus gástrico, la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro, la incisura angularis y el píloro. La cara anterior del estómago se pone en relación con varias estructuras. Por delante tiene el hígado, tiene la pared abdominal anterior, también tiene al diafragma y a través del diafragma la pared torácica, porque está en el hipocondrio izquierdo también. Entonces aquí se forma un triángulo donde el estómago está en directa relación con la pared abdominal y es donde uno puede acceder al estómago para colocar, por ejemplo, sondas de alimentación como lo que se llama gastrostomía. Eso se puede hacer por fuera y se puede hacer también por vía endoscópica. Este triángulo formado por el borde anterior del hígado, el reborde costal y una línea que une los extremos anteriores
de la 10ª costilla se llama triángulo de la B, y donde está en contacto con la pared torácica, que está desde la 5ª costilla, sexto espacio intercostal, sexta costilla, séptimo espacio intercostal y 8ª costilla, reborde costal, línea medio clavicular y por fuera la línea axilar anterior, vamos a tener lo que llamamos espacio semilunar de Traube. ¿Qué tiene de especial? Que cuando hacemos en semiología, cuando exploramos el cuerpo, cuando estamos examinando un paciente, vamos a encontrar que a la percusión aquí tiene un sonido diferente, tiene un sonido más hueco que en el resto de los lugares si comenzamos a percutir. Al igual que puede ser si el estómago está muy vacío también en el triángulo de la B, pero esto es más frecuente que tenga un sonido timpánico. En la cara posterior el estómago está en relación a la izquierda con el vaso, más hacia el centro con el diafragma, aquí no tiene peritoneo. Luego la cápsula suprarrenal, el páncreas, el riñón del lado izquierdo ambos, el riñón y la cápsula suprarrenal, y el mesocolon transverso, son las relaciones posteriores del estómago. En cuanto a su vascularización, el estómago es intensamente vascularizado por un montón de arterias, todas provenientes del tronco celíaco. Una de las ramas es esta, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que va a dar las ramas para el cardias, el esófago abdominal, y también una que va a la tuberosidad mayor, que se llama esófago cardiotuberositaria. Luego desciende por la curvatura menor y termina anastomosándose con esta rama que procede de la arteria hepática propia, llamada también arteria pilórica o gástrica derecha. La arteria hepática, antes de convertirse en hepática propia, la hepática común, da una rama que baja a vascularizar el páncreas, el duodeno, y dar una rama que se mete en el epiplón mayor para anastomosarse con una rama de la arteria esplénica, formando el arco vascular de la curvatura mayor. Estas arterias se llaman arterias gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda. Por detrás pasa la arteria esplénica que va a dar sus ramas para gastroepiploica izquierda, y más arriba va a dar unas ramas que se llaman vasos cortos que penetran a la curvatura mayor del estómago a través del epiplón gastroesplénico. Aquí detrás también la pancreática, o mejor dicho, la esplénica, puede dar una rama que asciende hacia la cara posterior de la tuberosidad mayor, que se llama tuberositaria posterior. Retirando el estómago podemos ver bien aquí, esta es la arteria esplénica, esta es rama de la arteria esplénica, aquí no vemos la gastroepiploica izquierda y no vemos tampoco la arteria de Romero Torres, que después hablaremos. Aquí vemos un triángulo donde se puede encontrar la arteria gastroduodenal, que se llama triángulo porto-coledociano, que tiene por un lado a la vena porta, por otro lado al colédoco y por debajo a el borde superior del páncreas. En ese triángulo interportocoledociano, se puede encontrar la arteria gastroduodenal, ¿sí? Que va a dar las pancreático-duodenales, aquí vemos, derechas, y va a dar la gastroepiploica derecha. Es momento de hablar de algunas anastomosis venosas, ya que hablamos de las venas del estómago. Todas las venas del estómago drenan a la vena porta, ya sean las gastroepiploicas, ya sea las venas de la curvatura menor, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda y la derecha o pilórica, todas drenan en la porta. Pero ¿qué pasa si la porta, por culpa de alguna enfermedad hepática o una enfermedad del pedículo hepático, no puede dejar circular la sangre? La sangre se deriva, gracias a la anastomosis portocava, al sistema cava por otros caminos. Uno de ellos está aquí y es el esófago inferior, el fundus gástrico, donde por medio de las venas esófago cardiotuberositarias se va a anastomosar con las venas esofágicas inferiores, y estas, que son tributarias del sistema ácigos, van a drenar en la vena ácigos y van a ir directamente hacia la vena cava superior. Entonces, si acá se suspende la circulación, la sangre aumenta su recorrido hacia la anastomosis portocava, por lo cual estas venas se dilatan y pueden producir
lo que pasa con toda vena dilatada, lo que se llama varice. Y en este caso forman lo que se llaman varices esofágicas, que son las primeras causas de las hemorragias digestivas altas, es decir, la gente que vomita sangre. Aquí vemos mejor anastomosis, aquí vemos la inervación del estómago por el nervio de la Target, la pata de cuervo, aquí el nervio hepatobiliar procedente del vago del lado izquierdo que se hace anterior al pasar el hiato esofágico. Aquí el plexo celíaco también da sus ramas, el vago derecho también da sus ramas y da una rama que sigue a la arteria esplénica y luego puede venir por la curvatura mayor. Los ganglios linfáticos, según la región del estómago, van a drenar en la mayoría del fundus gástrico y parte de la curvatura mayor a los ganglios que se encuentran alrededor de los vasos esplénicos. La curvatura menor, parte del fundus, la cara anterior y posterior, hacia la curvatura menor drenan hacia los ganglios que acompañan a la gástrica derecha y el resto de la curvatura mayor y el antro, tanto en su cara anterior como posterior, a los ganglios retroduodenales y todos estos van a drenar posteriormente en los ganglios del pedículo hepático y en los ganglios paraaórticos. En caso de un cáncer gástrico, fíjense la cantidad de grupos ganglionares. Hay 15 grupos ganglionares que tenemos que individualizar para poder extirpar. En el vaso, en la esplénica, en la curvatura mayor, aquí en la mesentérica inferior, mesentéricos superiores, retropancreáticos, retroduodenales, aquí tenemos lo del pedículo hepático, aquí los paraórticos y los periesofágicos inferiores. Luego del píloro tenemos al duodeno, primera porción del intestino delgado que consta de 4 partes, rodea a la cabeza del páncreas, se inicia en el píloro y termina en este ángulo llamado ángulo duodeno-yeyunal, que es donde se inicia el yeyuno, llamado también ángulo de Treitz. Casi en su totalidad, excepto la primera parte de la primera porción, es retroperitoneal. Tiene 4 porciones, la primera que va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar, que es la primera porción. La segunda porción desde el cuello de la vesícula biliar, también llamado rodilla superior, hasta la porción más inferior de la cabeza del páncreas, llamado también rodilla inferior, es la segunda porción. Esta segunda porción y esta primera porción son importantes por sus relaciones. Detrás de la primera porción pasa el colédoco y también pasa la vena porta. Detrás del páncreas pasa también el colédoco y este va y desemboca en la segunda porción del duodeno en la carúncula mayor. Esto ya vimos anteriormente. La tercera porción del duodeno va desde la rodilla inferior o porción más declive de la cabeza del páncreas hasta el cruce de los vasos mesentéricos superiores, donde los vasos mesentéricos superiores se introducen entre las dos hojas del mesenterio. Entonces, esta es la tercera porción y a partir de la cruce de los vasos mesentéricos hasta el ángulo de Treitz es la cuarta porción del duodeno. Aquí vemos la importancia de la segunda porción con su carúncula mayor y su carúncula menor, donde desembocan el conducto principal de Wirsung y el colédoco en la carúncula mayor, rodeado por el esfínter de Oddi, y en la carúncula menor, sin esfínter, donde desemboca el conducto de Santorini o secundario del páncreas. Aquí vemos un repaso del páncreas, que sabemos tiene una cabeza, aquí tiene un gancho o uncus, tiene un cuello, un cuerpo y una cola. Todo esto es retroperitoneal y la cola también está cubierta de peritoneo. Entonces ahí se forma el epiplón pancreático esplénico y esta porción es móvil. Todo el resto de la porción es retroperitoneal. Aquí vemos su vascularización, principalmente dada todas por ramas del tronco celíaco y algunas ramas de la arteria mesentérica superior, en especial las pancreático-duodenales izquierdas, la pancreática inferior o dorsal, y forman una rica red vascular alrededor del páncreas. Ahí vemos, esta es la gastroduodenal en el triángulo interporto-coledociano, vena porta, colédoco, primera porción del duodeno y por el superior de la cabeza del páncreas. En este triángulo grande se forma el triángulo interporto-coledociano y ahí encontramos la arteria gastroduodenal. Aquí está dando las pancreático-duodenales derechas. Por esta razón, por compartir esta vascularización en forma tan íntima, cuando existen tumores de la cabeza del páncreas, necesariamente tenemos que extirpar también
el duodeno en una operación llamada duodenopancreatectomía. Las venas del páncreas, como todas las venas de la porción supramesocólica y todas las venas del abdomen, desembocan en la vena porta. Todas las venas que vienen del sistema digestivo. Los ganglios del páncreas son prácticamente los mismos que los ganglios que habíamos citado del estómago. Por hoy terminamos. Muchas gracias por la atención y estaremos pendientes para las preguntas.